está dañando nuestra comunión. Yo quiero vivir sintonizado. Agradecidos con nuestro Salvador Jesucristo por sus ricas bendiciones, aquí comienza Amanecer con Dios, un programa de reflexión a tu vida. Que me dejes ser tu amigo. Tú eres mi razón de ser, de vivir. Yo quiero estar siempre contigo. Dice la palabra de Dios en San Lucas 18:27, Él dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En este momento damos gracias por esta oportunidad que el Señor nos regala de estar delante de su divina presencia. Quiero orar por algunas necesidades que tenemos acá, por la más hermosa, pido en esta hora, para que el Señor sea ayudando de una manera especial. Dios es poderoso y es el que echa fuera todo lo que esté perturbando. También presento la petición de nuestra amiga Rosa, que sea Dios obrando de una manera especial. Dios conoce todo. Dios es el que tiene el poder para desmentir aún hasta la misma muerte. Señor eterno, obra de una manera especial. Mira a Andreita, Señor. Mira la petición de la amiga Rosa. Señor, por la recuperación de todos aquellos que se encuentran hoy quebrantados de salud. En esta hora son presentados en el nombre de Jesús. Bueno, nos amplifican en esta mañana desde Radio La Verdad del Evangelio. Son fieles oyentes también nuestra amiga o hermana Carmen Ariza. Dice: buenos días, bendiciones, gracias por sus bendiciones. Les escribo desde Estación Villa Corregimiento de Sabana de San Ángel, Magdalena. Y nuestro hermano Rizer, mi hermano Rizer Sonido, en concierto desde Baranoa Atlántico, fiel oyente, el hombre del sonido que se escucha nítido. Y ahora te alabo, Señor, porque escondiste estas cosas de sabios, las has revelado a mí, Señor, porque te agradó. Y ahora te alabo, Señor, porque escondiste estas cosas de sabios, las has revelado a mí, Señor, porque te agradó. Un Dios, un Padre, una fe y un bautismo, dador de amor y de misericordia. Bueno, queremos oír palabra de Dios desde el Molino Departamento de La Guajira, nuestro hermano Víctor Machado. Escuchamos atentamente esta palabra, esperando que sea de gran bendición a todos los que en esta mañana están ahí escuchando de esta programación. Gloria al Señor, hermanos. Gracias le doy al Señor por esta oportunidad que Él me concede de exponer el consejo de la palabra del Señor. Quiero saludar de una manera especial al hermano Edilberto Navarro, director del programa Amanecer con Dios. La hermana Mary Duque también por extenderme esta invitación. Y bueno, aquí estamos para exponer el mensaje del Señor. A todos los amigos que escuchan, Dios les bendiga en gran manera. Bueno, el tema que hoy quiero tratar es: Dios es el que, o Jesús, el que justifica al pecador. Él es el que justifica. Jesús. Amén. Para esto voy a leer en Romanos capítulo 5, versículo 1, 2, y bueno, paso al 6,
inmediatamente. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, justificados pues por la fe. El término justificación es un término judicial. La justificación es una declaración judicial. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Y qué es la justificación? Es cuando declaramos judicialmente que el estado de una persona se encuentra en total armonía con todas las demandas de la ley. Es decir, que la persona que se consideraba o se sospechaba también, o que se tenía alguna evidencia de que infringía la ley, ya no la infringe, o se comprobó que no la infringía, que está en total armonía con la ley. Es importante aclarar aquí que cuando se habla de justificación es cuando se declara inocente a una persona que ya ha sido culpada de algo anteriormente. Por acá dice, por tanto, la justificación es declarar justa a una persona. Es considerado el acto soberano de Dios mediante el cual, por su inmensurable gracia y teniendo en cuenta su precioso pacto, proclama aceptos ante su presencia a aquellos que han creído en su poderoso y santo nombre, sin importar la cultura, estrato u origen. ¿Esto qué quiere decir? No se habla del término justificarse, porque esa justificación delante de Dios no tiene validez. El que justifica es el Señor, es Dios, es Jesucristo, el único Dios. Él es el que justifica. El hombre a sí mismo no se puede justificar delante de Dios. ¿Sabe por qué? Dice Romanos capítulo 3, versículo 9 y 10. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay justo, ni aun uno. Y cuando se habla de justo, es de un justificado. Estamos hablando del tiempo antes de Cristo, de esa era donde el pecado reinaba. No había ningún justo, porque aún no se había efectuado la justificación a través de Cristo. Una vez se efectuó la justificación a través de Cristo, que es la declaración de inocencia del ser humano, de aquel ser humano que cree en el nombre de Jesús. Por eso dice, justificados pues por la fe. Amén. Por la fe. La única forma, o vamos a explicar un poquito qué fue lo que pasó con el ser humano. Bueno, la Biblia dice que en el principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y les dio unos estatutos. Le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La sentencia de la muerte hacia el hombre era por la desobediencia, y esa muerte consistía no solo en la muerte física, sino la muerte espiritual y la condenación de su alma en el infierno. Entonces, cuando el hombre decidió desobedecer a Dios, accedió inmediatamente a ser culpable de juicio, de que la ira de Dios se derramara sobre él. Por eso dice aquí en Romanos el capítulo 5 versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el versículo 23 del capítulo 6 de Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces las consecuencias de la desobediencia, del pecado del hombre, fue la muerte, la condenación, la muerte física, la condenación de su alma.
Así que el hombre necesitaba ser perdonado y la única forma para ser perdonado era a través de la justificación, es decir, de que fuera declarado inocente. Pero ¿cómo iba a ser declarado inocente si habían evidencias palpables y visibles de su desobediencia? La única forma de que el hombre fuese declarado inocente era que alguien pagara el precio, que alguien muriera por el hombre, porque la sentencia era: si comes del árbol morirás. Y eso abarcó a toda la humanidad, los descendientes de Adán. Así que se necesitaba alguien que no tuviese pecado, que nunca hubiese pecado, que fuese limpio, sin mancha, un cordero santo y puro. Y ese cordero santo y puro era Jesucristo, es Jesucristo. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El ser humano perfecto, santo y puro. Gloria al Señor. Dice primera de Timoteo 3:16: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Claro, ¿cómo no iba a ser perfecto, santo y justo si no descendía de los genes de Adán? Jesucristo vino directamente del cielo. Gloria al Señor. La Biblia dice que Dios fue manifestado en carne. Y dicen en las cartas de Juan, dice que Cristo vino en carne. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios en su divinidad, en su potestad, se hizo humano. Tomó cuerpo humano para hacerse que semejante a los hombres. Dice en Filipenses, el capítulo 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, dice, haya pues este sentir en vosotros que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria al Señor. Jesucristo, en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios. Es decir, no estimó ser Dios, no estimó, sino que se despojó y se hizo un ser humano. ¿Con qué propósito, hermanos y amigos? Con el propósito de justificar a la raza humana, de declarar inocente a la raza humana en el juicio que se avecinaba sobre la humanidad. El juicio era la condenación del ser humano, la destrucción de toda la raza humana, porque eso era lo que se venía, la destrucción del hombre en el infierno. Pero cuando Cristo apareció y dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Jesucristo llevó en su cuerpo el pecado de toda la humanidad. Isaías 53 dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese cargó también hace alusión a un término judicial que acá en nuestra época se utiliza como la imputación de cargos. Es decir, todas las demandas de la ley, las consecuencias de los delitos cometidos por el ser humano cayeron sobre Cristo. Gloria al Señor. Él llevó el precio de todo eso. Él pagó por nosotros, porque la única forma de ser justificados era que alguien pagara ese precio. La fianza, gloria al Señor, y algo más que fianza, el precio que nos haría libres completamente, sin estar más anexos a la ley. Gloria al Señor. Y ese precio era su propia vida. Su propia vida. Gloria a Dios. Y Cristo la entregó en la cruz. Versículo 6 del capítulo 5 de Romanos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Dice el 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La ira de Dios cayó sobre Cristo, es decir, Jesús, aleluya, llevó el precio de nuestra maldad. Dios mismo, ese dictamen que había dicho,
en el pasado, ahorita mismo este dictamen estaba cayendo sobre su propio cuerpo, que él había tomado para pagar el precio en la cruz. Ahora somos justificados por la fe en su nombre, solo a través de creer en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, es que somos salvos de la ira. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesús, su precio, el que él pagó, somos salvos de la ira. Así que la invitación en esta hora, para ser salvos hay que creer en aquel que nos justificó, y ese es Jesucristo. Hay muchas cosas más por decir, pero hasta ahora es lo importante. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Paz de Cristo. Me avergüenzo de hablar del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. No me avergüenzo de hablar del Evangelio.